Un joven aficionado inicia con un sistema de gastos invencible. Tiene a su disposición un número ilimitado de piedras espirituales y cada día se actualiza con un tipo diferente de objeto gastador. A medida que continúa derrochando, fortalecerá su poder. El joven responde al nombre de Ye Feng. Inicialmente, era un entusiasta de Internet en su planeta de origen, pero se trasladó accidentalmente al continente Xuantian. Antes de tener tiempo para reflexionar, su mente se llenó de recuerdos de este mundo. Resulta que este es un lugar que valora principalmente la habilidad marcial. Aquí, incontables personas luchan, disfrutando de diversos desafíos. Incluso una secta recién establecida puede atraer numerosas solicitudes. La secta del alma estelar, frente a él, se fundó hace tan solo medio mes. Feng no tenía intención de unirse a la multitud para la evaluación, ya que aún no había visto habilidades de tipo trampa. Es preferible mantenerse discreto y encontrar un lugar para esconderse. Pero justo cuando estaba a punto de retirarse, dos individuos aterrizaron frente a la secta del alma estelar. La principal, una mujer, resultó ser la líder de la secta, llamada Luo Qianzue, quien de inmediato anunció las reglas de hoy para aceptar discípulos. No era necesario revisar cualificaciones, edad o nivel de cultivación. La atmósfera estalló tan pronto como pronunció estas palabras. Todos pensaron que tenían una oportunidad de unirse. Sin embargo, lo que captó la atención de Feng fue la extraordinaria belleza de la mujer, superior a la de los influyentes de su mundo anterior. No obstante, Qianzue estableció un requisito: en una hora, debían entregar 10.000 piedras espirituales de bajo grado para unirse. En un instante, la multitud previamente emocionada sintió que les arrojaban agua fría, ya que este precio resultaba simplemente demasiado elevado. Todos se negaron uno tras otro. En ese instante, la reputación de la secta del alma estelar se desplomó. Incluso Feng estaba sorprendido, no esperaba encontrar prácticas tan codiciosas en otro mundo. Probablemente, solo un ingenuo aceptaría. Pero en este momento, una ventana del sistema se presentó frente a Feng. Era la activación de su habilidad de gasto llamada Sistema Pródigo Invencible. El prota pensó que tendría que esperar algunos años para que se activara, pero no esperaba que ocurriera tan pronto. Sin embargo, este sistema parecía un tanto enigmático. Explicaba de manera sencilla que gastara dinero para fortalecerse, simplemente derroche y el sistema se encargaría del resto. Entonces, Feng abrió el panel de información y, como era de esperar, su nivel de combate era muy bajo, pero el artículo bajo la categoría de gastos era sorprendente: 10.000 talismanes celestiales de trueno de nivel 9. Resultó que el sistema no solo proveía piedras espirituales infinitas, sino también un artículo de gasto diferente cada día. El anfitrión debía gastarlo todo diariamente para ganar puntos pródigos como recompensa. Sin embargo, si no lograba gastarlo todo, se le restarían puntos. Estos puntos pródigos eran la moneda utilizada para fortalecerse y se podían canjear por reinos, habilidades marciales, poderes divinos y otros artículos. Al revisar estas reglas, el prota se sintió algo presionado. En este momento, el sistema emitió su primera tarea: unirse a la secta del alma estelar. Por otro lado, Qianzue establecía requisitos tan estrictos intencionalmente. La razón era su padre, líder de la poderosa secta Estrella Extrema en el continente Xuantian, llamado Gumin. Él le pidió específicamente a su hija que estableciera una secta para templar su estado mental, pero Qianzue, deseando solo cultivar y ascender, no quería ser molestada por asuntos triviales. La razón por la que estaba tan dedicada era un secreto, ya que ella era la reencarnación de una mujer sagrada de los reinos superiores, quien en su vida pasada fue asesinada, pero su padre no sabe nada de esto. Regresando al momento actual, tras esperar un tiempo y no ver a nadie inscribirse, Qianzue se preparó para retirarse. En su percepción, era improbable que alguien pudiera asumir el costo. Pero antes de avanzar unos pasos, una voz masculina le dijo: líder de la secta, por favor espere, deseo unirme a su clan. Al ver que la secta está en extrema necesidad de recursos en sus comienzos, estoy dispuesto a contribuir con 100.000 piedras espirituales de bajo grado. Al escuchar esto, Qianzue quedó perpleja. No podía concebir que alguien en este lugar apartado pudiera costear semejante suma. Al girarse, vio a un joven aproximándose. No era otro más que Feng, quien de inmediato le dio un anillo que contenía 100.000 piedras espirituales de bajo grado. Hoy quería unirse a la secta del alma estelar. Al recibir el anillo que contenía estas piedras, Qianzue lo examinó de inmediato. Para su sorpresa, realmente contenía 100.000 piedras espirituales de bajo grado. No solo se sorprendió de que alguien aquí pudiera permitírselo,
sino que tampoco podía creer que hubiera tal filántropo generoso. Sintiéndose incrédula, le preguntó, ¿estás seguro de que deseas unirte a nuestra secta? Deberías saber que nuestra secta actualmente ni siquiera tiene un lugar donde residir. A lo que Feng muy tranquilo le dijo que tenía suficiente dinero y podía contribuir a construir la secta. Qianzhue se sintió vencida por este joven, pero aún intentaba disuadirlo. Su secta no tenía recursos que ofrecer, unirse sería perjudicial para él. Sin embargo, con el sistema derrochador, Feng nunca carecía de recursos. Aseguró de inmediato que proporcionaría los recursos para la secta en el futuro. La presión arterial de Qianzhue volvió a subir en frustración. En este momento, Feng también percibió que aparentemente ella no deseaba que se uniera. Conteniendo su ira, Qianzhue pensó para sí misma, ¿de dónde ha salido este insensato? Verdaderamente no quería que nadie se uniera a su secta. Su conflicto interior era intenso. En este momento, estaba al borde de atacar a Feng, pero como había hecho una promesa, no podía retractarse. Le indicó al prota que podía unirse, pero no recibiría instrucción en el cultivo, tendría que comprenderlo todo por sí mismo. Al escuchar esto, Feng quedó verdaderamente sorprendido. Sin embargo, después de reflexionar un poco, se dio cuenta de que probablemente no necesitaba que alguien más le enseñara. Al ver a Feng pensativo, Qianzhue pensó que estaba indeciso, esperando que esto lo desanimara. No obstante, al siguiente momento, el prota dijo con indiferencia, líder de la secta, no te preocupes, no necesito nada. Feng estaba eufórico por dentro, unirse a una secta donde podía cumplir sus tareas sin restricciones, ¿por qué no lo haría? Esta vez, Qianzhue fue completamente vencida, hasta el punto de que casi se arrodilló antes nuestro prota. No podía entender por qué él gastaría alegremente 100.000 piedras espirituales de bajo grado. De inmediato Qianzhue desenvainó su arma, lista para atacarlo con toda su furia. Sin embargo, desde un lado, el anciano Bai la contuvo rápidamente, y le dijo: joven señorita, no podemos dificultar más las cosas. La secta debe aceptar al menos a un discípulo. Feng estaba atónito viendo cómo se desarrollaba esto, y se preguntaba por qué ella no estaba feliz a pesar de que gastó tanto. Después de calmarse, Qianzhue no tuvo más opción que aceptar al prota, aunque por dentro, albergaba mucha cólera. Por otro lado, Feng completó su tarea, ganando un total de 200 puntos derrochadores. Ahora podría comenzar su jornada de gastos. Posteriormente, consultó entusiasmado al sistema si había más tareas. Aunque desconocía el propósito de los puntos derrochadores, estaba ansioso por acumular 8 más. La respuesta del sistema indicó que durante periodos sin tareas, podía explorar comportamientos derrochadores por iniciativa propia. La cantidad de recursos consumidos no estaba directamente vinculada a los puntos pródigos, pero cualquier acción pródiga otorgaría cierta cantidad de puntos. Ante esta situación, Feng ideó una solución. Se acercó de manera firme a Qianzhue y le planteó si ser el único discípulo lo convertiría en su aprendiz directo, pero ella rechazó la idea de inmediato. Si bien ya era un problema dejarlo entrar en la secta, considerarlo un discípulo directo estaba fuera de discusión. En respuesta, el prota expresó su intención de comprar la posición de aprendiz directo a un precio elevado. Ambos quedaron perplejos por un momento ante esta inusual proposición. Recuperando la compostura, Qianzhue sonrió, ya que este joven le parecía muy interesante, así que fijó abiertamente un precio de 100.000 piedras espirituales de alta calidad, indicando que si podía aportarlas, lo aceptaría como discípulo directo. La reacción de Feng fue de asombro, parecía demasiado sorprendente. Al ver esto, ella se sintió astuta, ya que pensó que finalmente lo había desconcertado. Después de todo, incluso sectas de tercer orden podrían carecer de 100.000 piedras espirituales de alta calidad. Sin embargo, al siguiente momento, ella misma quedó atónita. El prota no podía creer que eso fuera todo lo que costaría. Había asumido que sería mucho más. Para demostrar su sinceridad, sacó de inmediato un anillo de almacenamiento con 500.000 piedras espirituales de alta calidad. Feng estaba encantado en secreto, realmente había nacido para ser un derrochador. Había gastado fácilmente otra oleada de piedras espirituales. Como era de esperar, el sistema consideró razonable el comportamiento pródigo, otorgando otros 200 puntos pródigos. En este momento, Qianzhue reflexionó sobre sus decisiones de vida. Habría convertido a cualquier secta de tercer orden en venerada como un ancestro con 500.000 piedras espirituales de alta calidad. Y se preguntaba por qué eligió su secta, pero ya no podía hacer nada al respecto.
Así que aceptó hacer del prota su discípulo principal y le entregó su espada negra como obsequio de bienvenida. Qianzhue por dentro sentía una vergüenza total. La digna doncella sagrada no solo aceptó ser discípulo directo, sino que también tuvo que darle un regalo de bienvenida. Si esto se llegaba a saber, sería una vergüenza total. Sin embargo, Feng casi lloraba en este momento. Después de recibir la espada mística, realmente quería gastar muchas piedras. Pero el sistema le indicó que un auténtico derrochador no debería aceptar regalos, así que el sistema le restó 20 puntos pródigos. Si la devolvía en una hora, los puntos se restaurarían. El prota estaba frustrado, este sistema maldito era demasiado meticuloso. Para devolver la espada mística se arrodilló de inmediato, presentando la espada con ambas manos. Pero Qianzhue solo lo miró desconcertada y le preguntó qué estaba haciendo. Resultó que la intención de Feng era gastar dinero en lugar de obtener algo gratuitamente. Pero esto hizo que ella se enojara mucho y retiró de inmediato la espada. Y le preguntó si acaso piensa que el dinero puede comprarlo todo. Pero el prota sin miedo a nada le dijo que si no valora su buena voluntad, que entonces lo deje así. A lo que ella muy molesta no podía dejar de pensar, ¿qué tipo de discípulo es este que no comprende el valor en absoluto, ya que su espada es una herramienta espiritual de séptimo orden, un tesoro de la secta, y no entendía cómo fue capaz de atreverse a devolverla? Indignada por esto, voló lejos con el rostro lleno de resentimiento. Y por otro lado el prota quedó perplejo, ya que no pensó que rechazaría su oferta, así que le preguntó al anciano Bai, ¿no es muy astuta la líder de la secta? Está dejando pasar la oportunidad de obtener ganancias. A lo que Bai solo le mencionó que será mejor que mantenga la boca cerrada, porque si la líder de la secta lo llega a escuchar, será su fin. Este asunto también dejó muy sorprendido al anciano Bai, y se preguntó cómo puede esta persona común poseer tal riqueza colosal. Pero al menos sabía que desde la llegada de este hombre, el estado mental de la líder de la secta parece estar transformándose y creciendo, de lo que estaba estancado, y piensa que lo más seguro es que este nuevo discípulo es la llave para romper la situación de estancamiento. Luego, el anciano Bai apresuró al prota a que lo acompañe a la secta. Feng se sentó en la espada voladora contando pájaros, incluso permitiendo que un ave anidara en su cabeza para pasar el tiempo. Se interesó en cómo utilizar los puntos derrochadores. Cuando de pronto apareció un panel de información personal, sus puntos pródigos habían alcanzado los 400, y no había tenido la oportunidad de utilizar las ganancias de hoy. En eso se preguntó, si esta es la ventaja de contar con trucos. El sistema luego explicó los reinos de inferior a superior, entre ellos se encontraba, el reino del mar espiritual, reino de la reunión del Qi, fusión del espíritu, repositorio divino, mansión púrpura, espíritu original, penetración del vacío, cruce de la tribulación, y así sucesivamente. Los puntos derrochadores se podían usar para mejorar estos reinos. Por ejemplo, el reino del mar espiritual requería 10 puntos para cada mejora, el reino de la reunión del Qi necesitaba 100 puntos para cada nivel, y así sucesivamente. Al escuchar esto, el prota quedó abrumado, y se preguntó si no son demasiado altos los puntos necesarios para los niveles siguientes. Después, abrió la tienda de derroches. Había varios recipientes de los cuales podía extraer, cada uno costando 100 puntos pródigos. Existía una probabilidad extremadamente baja de obtener recompensas de alta calidad. Tras reflexionar, Feng sintió que era un poco caro, pero si lo intentaba y obtenía una recompensa de alta calidad, valdría la pena. Sin embargo, al considerarlo mejor, incluso si obtenía una recompensa de alta calidad, ¿le sería útil? El sistema intervino para explicar, por ejemplo, si destruyes un elixir de 9º grado frente a un alquimista, cuenta como un gasto. El prota realmente quería hacer esto, pero ahora que era solo un mortal, presumir de riqueza frente a los cultivadores solo le acarrearía problemas pronto. Para ganar poder, Feng gastó 90 puntos derrochadores para elevar su fuerza al 9º nivel del reino del mar espiritual. El repentino avance llamó la atención del anciano Bai, quien quedó muy sorprendido, y menciona que este chico está formando su mar espiritual, y de inmediato se detuvo de volar, sondeó la energía espiritual alrededor del prota, y quedó impactado nuevamente, preguntándose por qué necesita una cantidad tan inmensa de energía espiritual para formar el mar espiritual, sería suficiente para docenas de personas. En su conciencia, Feng también estaba perplejo, y se preguntó, ¿por qué le está tomando tanto tiempo formar el mar espiritual? Mientras más energía espiritual se acumulaba a su alrededor, el anciano Bai estaba aún más asombrado.
¿Está tratando de avanzar aún más? Por lo general, el primer paso en el cultivo es formar el mar espiritual, que es como colocar los cimientos. Este proceso generalmente requiere un entorno tranquilo y la ayuda de elixires para maximizar la formación del mar espiritual, y después de formarlo, necesita tiempo para estabilizarse. Pero no notó que el prota tomara ningún elixir, y mucho menos que lo formara durante el vuelo. Un momento después, el anciano quedó boquiabierto nuevamente, porque el reino de Feng seguía rompiendo continuamente, pasando del primer nivel del reino del mar espiritual a la cima del noveno. Bai estaba absolutamente horrorizado. Después de que se completó el avance, el prota se despertó, pero no estaba muy satisfecho porque le llevó un total de 10 minutos. Luego preguntó con un rostro inocente: «Anciano Bai, me tomó 10 minutos atravesar 9 reinos, ¿no pensará la maestra de la secta que soy un fracaso?». Bai se encontraba indeciso sobre cómo responder, se cuestionaba si Feng estaba presumiendo. Si esto se consideraba un fracaso, ni siquiera se compararía con los fracasos del pasado. Incluso con recursos abundantes, al anciano Bai le llevó 8 meses llegar desde la formación del mar espiritual hasta la cima del noveno nivel. En ese momento, Bai comprendió por qué Feng evitaba las técnicas de cultivo y las armas. Debería poseer una técnica propia poderosa, pero el prota estaba confundido, ya que no tenía ninguna técnica. Al escuchar que éste no poseía ninguna técnica, la incredulidad se reflejó en el rostro del anciano. Para confirmar la verdad, lo examinó personalmente y quedó sorprendido una vez más. Feng carecía de raíces espirituales, y su mar espiritual era vasto como un océano interminable. En este punto, aquel anciano estaba desconcertado, y decidió esperar hasta que regresaran a la secta para que la joven maestra lo examinara. Después de llegar a la secta del alma estelar y encontrarse con Luo Qiansue, Bai compartió el avance del prota y que su mar espiritual era 20 veces más grande que el suyo, mientras ascendía a la cima del reino del mar espiritual. De manera más extraña, no tenía raíces espirituales. La líder de la secta se sorprendió y decidió investigar personalmente. Para su asombro, lo dicho por el anciano resultó cierto. Ella le preguntó incrédula al prota: «Sin raíces espirituales, ¿cómo lograste avanzar?». En ese momento, una risa burlona se escuchó desde afuera. Se trataba de la secta Yuanyue, quien solicita una audiencia con la maestra de la secta del alma estelar. En eso es un anciano quien habló con malicia: «¿Cómo es que la secta del alma estelar es tan secreto? Seguramente no pueden no tener discípulos». Qiansue estaba realmente molesta. Acababa de aceptar a un nuevo discípulo peculiar hoy, lo cual ya era complicado, y ahora tenía que lidiar con estos visitantes. Así que de inmediato salió para enfrentarlos y preguntar sus intenciones. El anciano dijo que había oído que unirse a la secta del alma estelar requería 10.000 piedras espirituales de bajo grado, lo cual le intrigó mucho, así que trajo a sus discípulos para verlo por sí mismo, desafiándolos a una competencia. Esto enfureció aún más a Qiansue. Sin discípulos, podría haber rechazado fácilmente semejante molestia, refiriéndose a nuestro prota, pero luego pensó que si Feng recibía una lección, quizás se iría de su secta, así que permitió que éste aceptara el desafío. Feng no tuvo problema con eso, pero necesitaba aclarar si podía usar talismanes. Después de todo, aún tenía 10.000 talismanes para gastar. Al escuchar que sí, este avanzó confiado. Luego convocó sus talismanes del trueno celestial, apilándolos en una pequeña montaña, dejando atónitos a los discípulos de la secta de Yuanyue. Cada uno emitía las fluctuaciones de energía de un artículo espiritual de noveno grado, lo que significaba que cada uno podía desatar un ataque a plena potencia del noveno nivel del reino del mar espiritual. El anciano estaba boquiabierto. Sus 3 discípulos estaban solo en el noveno nivel del reino del mar espiritual. Con tantos talismanes, incluso si tuviera más discípulos, no podrían ganar. A Feng no le importó, lanzó alegremente los talismanes del trueno celestial, disfrutando plenamente del momento. En un instante, el campo resonó con innumerables explosiones, dejando atónitos a Qiansue y a los demás. Cada uno de esos talismanes era un talismán del trueno celestial de noveno grado, cada uno valía al menos 1.000 piedras espirituales de bajo grado para cultivadores del mismo reino. Uno se consideraba una carta de triunfo, y aquí estaba el prota arrojándolos como si fueran simples escorias. Los 3 aprendices de la secta de Yuanyue estaban perplejos, llamando urgentemente a su instructor para irse, pensando que este joven era un auténtico hábil. Qiansue estaba exasperada, cuestionándose cómo este muchacho acumuló tanta riqueza.
Al principio, pensó que podría ser vencido y se retiraría por sí mismo, pero eso ahora parecía poco probable. Feng miraba con suficiencia a su maestra, como si estuviera diciendo, no lo hice bien, ¿verdad? Sin embargo, ella malinterpretó esto, pensando que el prota creía que ella era débil, razón por la cual lo desafió a los aprendices del Yuan Yue. Parecía que necesitaría demostrar su autoridad como maestra más adelante. Después de varias horas más de bombardeo, los 3 aprendices de la secta de Yuan Yue estaban miserablemente acosados, y solo podían esquivar. Feng estaba encantado mientras continuaba lanzando sus ataques, completamente inmerso en este acto derrochador. Finalmente, los aprendices no tuvieron más opción que llorar y suplicar a su maestro por ayuda. El anciano parecía malinterpretar, pensando que todos estos talismanes fueron dados al prota por la secta del alma estelar. No es de extrañar que sus estándares de reclutamiento fueran tan altos. Al darse cuenta de que se metió en problemas, el anciano decidió llevar a sus aprendices y marcharse. Al ver esto, era la oportunidad de Qian Sue para destacar. Planeaba enseñarle una lección al anciano, y reveló su fuerza en el reino del repositorio divino, dejando al anciano boquiabierto. Incluso su líder de la secta estaba solo en el reino del repositorio divino. Con la fuerza de Qian Sue, podría aniquilar a toda su secta sola. Aunque ella no pretendía destruirlos por completo, exigió que cada uno dejara un brazo para salvar sus vidas, y no tuvieron más opción que cumplir. Finalmente, Qian Sue les ordenó que se fueran. Al presenciar esto, Feng estaba genuinamente asustado. No se había dado cuenta de que su hermosa maestra era tan despiadada. A pesar de todo, ella manteniendo la compostura en la superficie, le pidió que recuperara los talismanes restantes, pero internamente se sentía impotente. A estas alturas, no podía alejar al prota. En ese momento, Feng hizo una solicitud. Aún le quedaban más de 9000 talismanes del trueno celestial, incapaz de lanzarlos todos por sí mismo, quería que su maestra se uniera a la diversión. Frente a esta solicitud, Qian Sue se quedó sin palabras, pero como él no parecía importarle, no tenía mucho que decir. Luego aceptó la solicitud del prota, curiosa por ver cuánto tiempo este derrochador podría continuar. Entonces, los dos comenzaron a lanzar talismanes del trueno celestial. Al presenciar esta escena espectacular, ella recordó un recuerdo de su vida anterior, cuando su hermana menor le pidió que lanzaran fuegos artificiales juntas. Recordó una frase que su hermana dijo, si no podemos disfrutar hasta el final, ¿no sería doloroso? Reflexionando sobre ello ahora, sentía que su hermana menor tenía mucha razón. Mientras tanto, el anciano Bai, que estaba a punto de dormir, estaba completamente desconcertado. Las explosiones continuas hicieron que pensara que estaban siendo atacados por un enemigo. Al darse cuenta de que el ruido afuera era causado por los talismanes del trueno celestial, se vistió rápidamente para investigar. Cuando vio la situación, quedó completamente atónito. Feng y Qian Sue lanzaban sin sentido los talismanes del trueno celestial. A estas alturas, incluso Qian Sue se había entregado a este comportamiento derrochador, diciendo con indiferencia, solo estamos deshaciéndonos de los talismanes del trueno celestial. Al presenciar esto, el prota invitó al anciano a unirse a la diversión. Bai estaba furioso, y de inmediato golpeó a Feng en la cabeza, exclamando, ¿qué diablos están haciendo ustedes dos? Cada uno de estos vale 1000 piedras espirituales de bajo nivel. Incluso la adinerada secta del alma estelar no puede permitirse este derroche. Señorita, ¿qué le pasa? ¿Por qué participa en esta locura? Sin embargo, toda la frustración de aquel anciano desapareció, cuando el prota sacó 100.000 piedras espirituales de alto nivel, con una leve sonrisa. Este le dijo que considere estas piedras espirituales como compensación por haber interrumpido su sueño. A lo que el anciano Bai abrió rápidamente su camisa, mostrando sus fuertes músculos, y se unió ansiosamente al acto derrochador. La velocidad con la que lanzaba los talismanes era tan rápida que incluso sorprendió al prota. En ese momento, apareció una notificación del sistema. Feng ganó 100 puntos como recompensa, así que esto también se consideró un comportamiento derrochador. Parece que la próxima vez debería invertir más piedras espirituales para mejorar la salud del anciano después de todo. Cuando todo estuvo hecho, Bai comenzó a cuestionar sus elecciones de vida. Nunca imaginó que se sentiría tan agotado lanzando solo talismanes. Por supuesto, le recordó a Feng que si había trabajo manual en el futuro, contara con él. Puede que sea anciano, pero aún conserva su fuerza. Qian Sue observaba en silencio, pensando que la secta del alma estelar estaría en caos pronto. Luego, provocó al anciano Bai,
diciendo: «Eres uno de los 8 ancianos superiores de la secta Estrella Extrema, te has vendido por meras 100.000 piedras espirituales de alto nivel», a lo que Bai replicó: «No se trata de las piedras espirituales, se trata de la dignidad de los ancianos». El sistema apareció nuevamente, recompensando al prota con 1000 puntos de desecho. Con esto, podría avanzar potencialmente al 9º nivel del reino de activación de Li, 1000 puntos perfectos para superar el reino, y los pocos cientos restantes para abrir algunos tesoros. En eso Feng recordó que solo había 3 personas en la secta del alma estelar. Dependiendo solo del anciano Bai, podría no ser suficiente para malgastar recursos rápidamente. Si tuviera más discípulos jóvenes, la velocidad de derroche podría aumentar de manera exponencial. Se imaginó expandiendo la secta en el futuro, cubriendo todos los gastos de la secta. Ganar puntos derrochadores parecía fácil con este enfoque. Como si estuviera sincronizado, un joven apareció en la entrada preguntando: ¿acepta su secta nuevos discípulos? En el momento en que el nuevo discípulo Bu Feng ingresó a la secta del alma estelar, sintió que algo no estaba bien. El suelo estaba lleno de cráteres, un anciano que parecía estar al borde de la muerte, una mujer de aspecto feroz y un hombre que parecía un poco simplón. Bu Feng instantáneamente sintió que la secta no era confiable y se preguntó si aún era lo suficientemente temprano para huir. Feng lo recibió, afirmando: «Sí, todavía estamos reclutando. Para unirte, necesitas contribuir con 100.000 piedras espirituales de bajo nivel. Si contribuyes con 100.000 piedras espirituales de alto nivel, puedes convertirte en el discípulo directo de la maestra de la secta». Luego se presentó con orgullo: «Soy Feng, el primer discípulo de la secta y el discípulo mayor de la maestra de la secta». Esta escena dejó a Bu Feng atónito. A lo que el prota lo miró con expectación, esperando que dijera que no tenía el dinero. De esa manera, el prota podría patrocinar su entrada. Sin embargo, esta idea fue rechazada por el sistema, que afirmó que un método tan derrochador no era justificable a menos que se proporcionara una explicación razonable. Al ver esto, Feng rápidamente inventó una razón: «Nos llevamos bien. En el momento en que lo vi, sentí que era como mi hermano de otra madre. ¿Está mal gastar un poco más por mi hermano?». Sorprendentemente, el sistema validó esta justificación, pero en ese instante, Bu Feng estaba ideando una fuga. Sentía que la secta giraba únicamente en torno al dinero y no era de fiar. Sin embargo, este no estaba dispuesto a dejarlo ir tan fácilmente, sobre todo porque era crucial para los planes de derroche. Rápidamente, Feng inmovilizó a Bu Feng con una llave de estrangulamiento, impidiéndole marcharse. En ese preciso momento, aquel chico recibió un mensaje de su abuelo desde las sombras: «Permanece en esta secta. Una vez que haya resuelto mis asuntos, vendré por ti». Dado que él y su abuelo habían conversado, Bu Feng dejó de resistirse. Al mismo tiempo, en la entrada de la secta, un anciano observaba la secta del alma estelar, reconociéndola como la secta fundada por la hija de Luo Gumin. Al ver al anciano Bai también presente, se sintió tranquilizado, razón por la cual se mostró cómodo al permitir que su nieto se uniera. Acto seguido, el prota llevó a rastras al nuevo discípulo hacia Qian Sue, y expresó: «Maestra, quiero que sea mi discípulo menor. Observa lo obediente que parece». Bu Feng estaba perplejo, incapaz de comprender por qué su abuelo insistía en que se quedara en una secta tan poco confiable, pero se vio obligado a obedecer los deseos de su abuelo. Qian Sue observaba impotente, pensando que ya tenían a alguien como Feng, pero al final le indicó a Bu Feng que para que sea parte de su secta, que entregue 10.000 piedras espirituales de bajo grado, asumiendo que el nuevo recluta no podría afrontar tal cantidad. No obstante, Bu Feng, sin carecer de fondos, entregó rápidamente 10.000 piedras espirituales de bajo grado, expresando su deseo de unirse a la secta del alma estelar. Qian Sue se sorprendió mucho, ya que no se imaginó que este chico tenga lo que le había pedido. Ella no tuvo más opción que aceptar a Bu Feng como su discípulo, pero dejó claro que no proporcionaría ninguna orientación. Él tendría que cultivarse por sí mismo. Qian Sue pensó que seguramente no se quedaría después de esto. Sin embargo, al igual que el prota, este chico declaró que no necesitaba recursos ni instrucciones. Todos los materiales necesarios para su cultivo principal ya le habían sido proporcionados por su abuelo. Esta declaración enfureció a la líder, hasta el punto de escupir sangre. No podía entender por qué la gente disfrutaba jugando el tonto. El anciano Bai, encontrando la situación entretenida, felicitó a Qian Sue: «Has ganado otro discípulo, señorita». Derrotada,
ella solo pudo aceptar su destino, diciendo que proporcionaría orientación sobre su cultivo al día siguiente y aconsejándoles que encontraran un lugar para alojarse por su cuenta. Así que se fue con el corazón pesado. Al ver esto, Feng se preocupó ligeramente por su encantadora maestra, ya que parecía que estaba delirando, y se preguntó si acaso al final de todo su maestra los va a instruir, y al notar la aparente riqueza del nuevo discípulo, Feng, que anteriormente consideraba patrocinarlo, decidió no ayudarlo a convertirse en discípulo directo. En este momento, Qianzue realmente se sentía delirante de rabia. Posteriormente, el prota entabló una conversación con su nuevo discípulo y aprovechó su posición como el discípulo directo mayor para promover rápidamente a Bu Feng a discípulo interno. Aquel chico se quedó sin palabras, sus mayores parecían ser los menos confiables y no muy brillantes. Una vez establecido, Feng se preparó para desplumar a Bu Feng. Al entrar, notó un extraordinario horno de alquimia. Así que le preguntó si acaso es un alquimista, lo cual Bu Feng levantó 3 dedos, indicando que era un alquimista de 3er grado. Su orgullo era comprensible. En este mundo, roles como alquimistas, forjadores de artefactos, maestros de amuletos, maestros de formaciones, eran altamente reverenciados. Simplemente llevar ese título podía ganarte un gran respeto, ya que incluso una pequeña píldora, un amuleto o un artefacto divino, podían determinar la cultivación y supervivencia de una persona. En su mente, Bu Feng ya se imaginaba que el prota le iba a rogar para que refinara píldoras, aunque normalmente declinaba tales solicitudes, pero Bu Feng estaría encantado de ayudar a su discípulo mayor. Además que estaba en la cúspide de los reinos de fusión de espíritus y se encontraba en la 9ª etapa, sabe que si revelara esto, su discípulo mayor, sin duda se sorprendería. Sin embargo, todas estas eran creaciones de la imaginación de este chico. Volviendo a la realidad, la reacción de Feng al estatus de alquimista de Bu Feng fue simplemente normal, lo cual dejó muy inquieto al joven alquimista, ya que pensaba que nuestro prota iba a reaccionar de otra forma. En ese momento, Feng de repente preguntó, entre las hierbas espirituales de 3er grado, ¿cuáles son particularmente escasas? Bu Feng pensó por un momento y respondió, hierba de bambú del demonio, flor blanca del alma, fruta púrpura del trueno, entre otras. Incluso un alquimista de 9º grado rara vez se topa con estas hierbas. Feng reconoció su respuesta. Luego accedió al sistema especificando las hierbas que el nuevo discípulo mencionó y procedió a abrir 4 frascos. Poco después, tras gastar 1200 puntos, obtuvo 2 hierbas de bambú del demonio, una flor blanca del alma y por último 3 frutas púrpuras del trueno. Al ver a Feng paralizado en su lugar, Bu Feng asumió que su discípulo mayor no reconocía estas hierbas y se sentía ignorante. Así que lo consoló, diciendo que era normal para aquellos no entrenados en alquimia. Sin embargo, para su sorpresa, el prota salió corriendo mencionando que iba a buscar agua. El joven alquimista procedió a reírse por dentro, pensando que su impredecible discípulo mayor era bastante considerado. Bu Feng decidió elaborar algunas píldoras para el más tarde. Sin embargo, momentos después, el prota regresó con una olla de sopa, lo cual hizo que este chico se sorprendiera mucho al reconocer las raras hierbas que acababa de mencionar flotando en el caldo. Apresuradamente, pescó las hierbas de la sopa después de confirmar su autenticidad, sintiéndose como si estuviera a punto de explotar. Hermano, has desperdiciado tesoros. Sin previo aviso, Feng arrebató las hierbas, y comentó casualmente, escuché que elaborar hierbas espirituales es beneficioso para los cultivadores, pensé que estas pocas hierbas espirituales eran algo especial. Mientras hablaba, este estaba aplastando las hierbas bajo su pie, justo delante de Bu Feng, y las molió un par de veces más por si acaso. Al presenciar esto, el nuevo discípulo entró en pánico, y muy desesperado gritó, «detente», y sin dudarlo se lanzó hacia el prota tratando de salvar lo que quedaba de las hierbas, pero al inspeccionar más de cerca, ni siquiera quedaba rastro de las hierbas. Bu Feng se sintió entumecido por el shock. El prota, habiendo desperdiciado con éxito recursos, ganó 1500 puntos. Se rió pensando que su inversión había sido rentable después de todo. Solo había destruido 3 hierbas y aún poseía 6 en total en este momento. En este punto, este chico se sintió completamente desanimado, al presenciar cómo hierbas tan preciosas eran destruidas frente a él. Esto era insoportable, especialmente considerando que ni siquiera su abuelo había visto hierbas tan raras. Bu Feng estaba inconsolable, llorando amargamente, a lo que Feng se le acercó para ofrecerle algo de consuelo. Está bien,
es mi culpa por no reconocer las hierbas. Ya que están aplastadas, ¿por qué no descansas? Me iré primero. Al regresar a su habitación, el prota utilizó inmediatamente las hierbas preciosas para un remojo de pies. Realmente se sintió muy agradable. No obstante, lo que pasó desapercibido fue que gradualmente sus pies estaban adquiriendo un tono oscuro. En ese instante Bu Feng se movió apresuradamente. Aunque no tenía idea de dónde su discípulo mayor había obtenido esas hierbas raras, deseaba advertirle sobre su uso adecuado. Desde luego, no se trataba de que anhelara esas valiosas hierbas. Después de todo, estas podían usarse en conjunto o por separado, pero en particular, la hierba de bambú del demonio y la fruta púrpura del trueno, cuando se combinaban, generaban una toxina potente. Aunque no era letal, resultaba molesta de tratar. Repentinamente, un grito del prota resonó. Finalmente, notó que sus pies estaban ennegreciendo. Al percatarse de ello, Bu Feng comprendió que algo no estaba bien y que su discípulo mayor había actuado de manera imprudente una vez más. Forcejeó para abrir la puerta, y al ver la tina de remojo para pies, este quedó demasiado impactado para hablar. En un estado de pánico, Feng le preguntó qué sucedía, pero Bu Feng no estaba prestando mucha atención. Su rostro se oscureció de manera alarmante una vez más. Este acto se consideró un éxito malgastado, y se le otorgaron otros 1500 puntos de gasto. Además, se podían utilizar 1000 puntos de gasto para purificar las toxinas de sus pies. Al recibir la solución del sistema, los temores del prota se aliviaron. Sinceramente, no había considerado desperdiciar las hierbas de esta manera, por lo que optó por remojar sus pies en su propia habitación, sin esperar que su aprendiz pasara por allí. Pero antes de esto, Bu Feng con una expresión airada lo reprendió. Discípulo mayor, vine aquí a advertirte. No puedes mezclar la hierba de bambú del demonio con la fruta púrpura del trueno, ya que produce una toxina potente. A lo que Feng rió incómodo, y discretamente utilizó los puntos de gasto para desintoxicarse. En un instante, sus pies volvieron a su estado original. Bu Feng quedó una vez más atónito. Esta toxina era conocida por ser difícil de tratar, pero lo que lo dejó sin palabras fue que el prota volvió a remojar sus pies, ahora con el método de desintoxicación del sistema. Feng no estaba preocupado, quería disfrutar plenamente de este baño medicinal. En el peor de los casos, se desintoxicaría a través del sistema nuevamente, y no solo podía desintoxicarse a sí mismo, sino también a otros. Al ver esto, invitó al joven alquimista: únete a mí, mi tina para pies es lo suficientemente grande, este baño medicinal se sentirá increíble, no te preocupes por las toxinas, yo me encargaré de eso por ti. Bu Feng estaba desconcertado, sabía que esto era agua tóxica, y como no podía soportar ver más, decidió despedirse en ese momento, y se preguntó si debería informar a la líder de la secta. Erróneamente creía que las valiosas hierbas pertenecían a la secta, pero después de pensarlo, no era de los que delataban, así que se retiró sintiéndose bastante impotente. Después de que Feng terminó su remojo, utilizó el sistema para desintoxicarse nuevamente, es así como gastó 900 puntos, y elevó su cultivación al 9º nivel del reino de activación del Qi. Mientras tanto, dentro del salón principal de la líder de la secta, Qiansue discutía el trasfondo del prota con el anciano Bai. Este sugirió que con el tiempo las cosas se aclararían. Lo que realmente preocupaba a Bai era que este joven tenía el poder de perturbar las emociones de la joven señorita. Cada vez que Qiansue pensaba en Feng, apretaba los dientes con enojo, sintiendo como si fuera una maldición enviada por los cielos. Y también pensaba que ese tal Bu Feng era igual que nuestro prota, así que tampoco lo toleraba. En ese momento, ambos sintieron un inmenso poder espiritual reuniéndose desde el cuarto de los discípulos. El anciano Bai sintió que este fenómeno le era muy familiar, pero pensó que sería imposible que Feng lograra avanzar otro nivel, ya que después de todo acababa de alcanzar la 9ª cima del reino del mar espiritual, y se preguntó cómo podía este hombre avanzar de nuevo, si hace poco obtuvo más poder. Feng era un individuo que desafiaba la lógica convencional. Solo les quedaba esperar a que la anomalía de la ruptura concluyera, y así confirmar si era realmente Feng. Pero después de simplemente percibir la aura de los reinos de activación del Qi, estaban convencidos de que se trataba de él. Sin embargo, el fenómeno no se detuvo, el prota continuó avanzando a una velocidad asombrosa, alcanzando el 3er nivel del reino de activación del Qi, y en un abrir y cerrar de ojos, progresó hasta el punto más alto del 9º nivel de los reinos de activación del Qi.
Esto dejó a Bai auténticamente emocionado, alentando en silencio al prota, esperando que pudiera llegar al reino de fusión de espíritus. Sin embargo, la anomalía de la ruptura pronto llegó a su fin. Todo este proceso duró unos 5 minutos. El anciano quedó una vez más asombrado por este espectáculo, ya que esta velocidad de cultivación podría describirse sin duda como la mejor en el continente de Xuantian. Pero por otro lado Qianzhou estaba completamente desanimada, y menciona que no es de extrañar que ese hombre estuviera tan seguro antes, ya que realmente no necesitaba su orientación. Pero este pensamiento la hizo sentir una amenaza inminente. Y le preguntó al anciano Bai si cree que este chico podría superarla como líder de la secta en unos días. Al escuchar esto, Bai se sintió sumamente incómodo, parecía que había elogiado demasiado al nuevo discípulo, socavando la confianza de la joven señorita, así que se apresuró a consolarla, asegurándole que no sería el caso. Y le dice que cuanto más alto es el reino, más difícil es avanzar, y no solo se necesitan de oportunidades, sino también de recursos y elixires, ya que especialmente después de alcanzar el reino de la fundación, las demandas son aún más significativas. Y le menciona que para alcanzarla, el prota todavía tiene un largo camino por recorrer. Aunque el anciano Bai la reconfortaba verbalmente, internamente sentía preocupación. Creía que Feng podría alcanzarla rápidamente. Mientras tanto, Bu Feng también estaba increíblemente sorprendido, ya que a lo lejos pudo sentir el enorme poder de Feng. Tal hazaña formidable del prota había atravesado 9 reinos de un solo aliento. Y al presenciar esto, sabía que no era de extrañar que su abuelo quisiera que se quedara en esta secta, y menciona si eso es lo que quiso su abuelo, simplemente cumplirá sus deseos y se esforzará para hacerse más fuerte. Al día siguiente, el prota se despertó de un sueño profundo. Hoy recibió 10.000 píldoras misteriosas de 9 patrones de tercer nivel como producto de gasto, pero solo le quedaban 310 puntos de gasto. Al ver esto, Feng se llenó de arrepentimiento y menciona que no debería haber sido tan extravagante el día anterior al desperdiciar 2.000 puntos solo para desintoxicar sus pies con un remojo. Sin embargo, el producto de gasto de hoy parecía perfecto para molestar a Bu Feng, y si ese era el caso, no se contendría. Estaba tan ansioso por ver la reacción de su hermano menor cuando le preguntara sobre los efectos de estas píldoras, y piensa que esto seguramente sería muy entretenido. En otro lugar, vemos que el joven alquimista estornudó de repente, sintiendo un presentimiento no agradable. En ese momento, Feng llegó a la residencia de su hermano menor, solo para descubrir que no estaba. Pensó que quizás Bu Feng, al sentirse derrotado por él, había aprovechado la oportunidad para huir. Pero justo en ese momento, apareció el anciano Bai, informándole que el nuevo discípulo y Qianzhou se habían ido a una ciudad cercana a comprar hierbas espirituales, y para no dejarlo solo Bai se ofreció a llevarlo. Al escuchar esto el prota estaba increíblemente emocionado, ansioso por ver y aprender. Sin embargo, lo que no esperaba era que incluso la ciudad más cercana requería 5 horas de vuelo. Sin nada que hacer, comenzó a charlar con aquel anciano, preguntándole sobre los usos de la hierba de bambú del demonio, la flor del alma blanca y la fruta del trueno púrpura. Bai le dijo que estas hierbas espirituales estaban entre las más raras de las hierbas espirituales de tercer nivel, eran invaluables para un alquimista, y le menciona que sería mejor preguntarle a Bu Feng, ya que él mismo no estaba muy familiarizado. A lo que Feng solo se rió al darse cuenta de lo raras que estas hierbas eran en realidad, y sabe que no es de extrañar que cuando usó estas hierbas para un remojo de pies ayer, provocó que el discípulo menor se molestara, ya que realmente las estaba desperdiciando. Al escuchar esto, el anciano detuvo abruptamente su espada voladora, mirando con desconcierto. Y le preguntó al prota si acaso utilizó estas hierbas para un baño de pies, a lo que éste le afirmó que así es, y le propuso que un día de estos también debería probarlo, porque se siente completamente revitalizante. Aunque Bai no comprendía de dónde Feng obtenía materiales tan valiosos, sabía que debía llevarse bien con él, esperando que en el futuro este chico recordara compartir algunas hierbas con él. Después de varias horas, finalmente llegaron al pueblo cercano, y como el anciano tenía asuntos que atender, se fue primero, prometiendo encontrarse con el prota más tarde. Pero antes de irse, le advirtió que no causara problemas. Esto hizo que se sienta abandonado, así que se quejó, ya que no pensó que lo dejaría solo. En ese momento, Bai se sintió genuinamente aliviado, ahora podría pasar tiempo con sus amigos bebiendo licor.
Más tarde, Feng comenzó a explorar curioso por todo el pueblo, incluso casi entró en un burdel. Al final, llegó a la casa de subastas Tianyu, listo para darse algunos gustos, pero le preocupaba mostrar su riqueza y atraer problemas. Inesperadamente, el sistema se encargó de sus preocupaciones, proporcionándole una guardia divina. Si su vida estuviera en peligro, la Guardia Divina aparecería para resolver la crisis, aunque solo eliminaría amenazas que pusieran directamente en peligro al anfitrión. Al ver esto, Feng no pudo evitar reírse, verdaderamente era un sistema pródigo imbatible. Ahora podía gastar sin preocupaciones. Con confianza, entró en la casa de subastas. Al entrar, le dijo al encargado que tenía elixires para subastar, el cual de inmediato lo presentó al alquimista de sexto nivel a cargo, llamado Anchan. Al encontrarse, el prota de inmediato le presentó la píldora Qingshuan. Al ver esto, Anchan no le dio mucha importancia, ya que se trataba de un elixir de tercer nivel y no valía mucho. Sin embargo, al examinarlo más de cerca, se sorprendió mucho, porque era una píldora misteriosa de 9 patrones. Aquel hombre no podía creer lo que veía en sus ojos, lo cual dejó muy confundido a Feng, y preguntó si acaso esta píldora es realmente tan poderosa. A lo que Anchan respondió emocionado: esta píldora es extremadamente poderosa. Aunque es solo una píldora de tercer nivel, el proceso para refinarla es complicado. Un solo error podría hacer que la píldora sea incompleta. Y le dice que esta versión de 9 patrones maximiza los efectos de la píldora. Incluso en el mercado, solo he visto versiones de 8 patrones. Pero como Feng no entendía a lo que se refería con patrones, estaba más confundido que nunca, lo cual Anchan continuó explicando lo siguiente: una píldora completa es de nivel de 10 patrones. Cada patrón representa el 10% de su eficacia. Y como aquel hombre no se callaba por nada del mundo, el prota ya no aguantaba seguir escuchándolo más, y lo único que quería en ese momento era que se callara, y al verlo tan emocionado, esto hizo que Feng se impaciente, así que de inmediato le preguntó a cuánto se puede vender esta píldora. Fue en ese momento que Anchan mencionó el precio, y le informó que una píldora de tercer nivel regular cuesta alrededor de 100.000 piedras espirituales de nivel inferior. Pero el precio de esta píldora misteriosa de 9 patrones de alta calidad era difícil de determinar, y solo una subasta podría revelar su valor. Esto dejó anonadado al prota, ya que no imaginó que valiera tanto, y se preguntó en voz alta: ¿cómo esta píldora rota puede valer al menos 100.000 piedras espirituales de nivel inferior? Al escuchar esto, Anchan se quedó atónito, ya que no podía comprender cómo este chico se refería de esta manera de una píldora muy poderosa, pero de inmediato se alegró mucho al recibir dicha píldora, para que sea subastada. Y antes que el prota se marche, le preguntó cuándo será la próxima subasta, a lo que Anchan le mencionó que hoy por la tarde habrá una. Al recibir esta información, Feng le entregó otra píldora de 9 patrones, y le dijo que contacte con el subastador, y que añada las 2 píldoras que le dio a la subasta. Bueno, mi querida gente, llegamos al final de este video. Espero que al igual que yo lo hayas disfrutado mucho. No olvides dejar tu comentario aquí abajo, yo los estaré leyendo. Suscríbete al canal y activa la campanita. Muchas gracias a todos ustedes por el apoyo que me están brindando. Les mando un gran saludo y un fuerte abrazo. Nos vemos en un próximo video. Chao, chao.